Democracia y educación, por John Dewey. 7. Capítulo primero. La educación como necesidad de la vida. 3. El lugar de la educación sistemática. Existe, pues, una marcada diferencia entre la educación que cada uno obtiene de vivir con los demás y la educación deliberada del joven. En el primer caso, la educación es incidental, es natural e importante, pero no expresa la razón de la asociación. Aun cuando pueda decirse, sin exageración, que la medida del valor de toda institución social, sea económica, doméstica, política, legal o religiosa, es su efecto en ampliar y perfeccionar la experiencia. Este efecto, sin embargo, no es una parte de sus motivos originales, que son limitados y más inmediatamente prácticos. Las asociaciones religiosas, por ejemplo, comenzaron con el deseo de asegurarse el favor de los poderes supremos y de evitar las influencias del mal. La vida familiar, con el deseo de satisfacer apetitos y asegurar la perpetuidad familiar. El trabajo sistemático, en su mayor parte, por la servidumbre de los otros, etc. Solo gradualmente se observaron otros productos secundarios de la institución, sus efectos sobre la cualidad y la extensión de la vida consciente, y más gradualmente todavía se consideraron estos efectos como factores directivos en el gobierno de la institución. Aún hoy mismo, en nuestra vida industrial, aparte de ciertos valores de carácter industrial y económico, la reacción intelectual y emocional bajo la cual se realiza el trabajo del mundo recibe poca atención comparada con la producción física. Pero al tratar con el joven, el hecho de la asociación misma como un hecho humano inmediato adquiere importancia, aunque es fácil ignorar en nuestra relación con él el efecto de nuestros actos sobre sus disposiciones o subordinar este efecto educativo a algún resultado externo y tangible. No es tan fácil hacerlo como cuando tratamos con los adultos. La necesidad de adiestramiento es demasiado evidente. La presión para producir un cambio en su actitud y hábitos es demasiado urgente para prescindir completamente de esas consecuencias. Puesto que nuestro principal quehacer con él es capacitarle para compartir una vida en común, no podemos dejar de considerar si estamos o no formando los poderes que aseguran esta capacidad. Si la humanidad ha progresado en la comprensión de que el valor definitivo de toda institución se halla en su efecto característicamente humano, su efecto sobre la experiencia consciente, podemos muy bien creer que esta lección ha sido aprendida en gran parte mediante el trato con la juventud. Somos así llevados a distinguir, dentro del amplio proceso educativo que hemos considerado hasta ahora, a un género más sistemático en educación, el de la tutela directa o escolaridad. En los grupos sociales no desarrollados encontramos muy poca enseñanza y adiestramiento sistemático, formal. Los grupos salvajes se apoyan principalmente en el hecho de sentar en la juventud las disposiciones naturales necesitadas sobre la misma clase de asociación que mantienen los adultos leales a su grupo. No poseen procedimientos materiales ni instituciones para la enseñanza, sino en conexión con las ceremonias de iniciación, por las cuales los jóvenes son introducidos en la sociedad como miembros plenos. En su mayor parte dependen de que los niños aprendan las costumbres de los adultos, adquiriendo su tesoro de emociones y su depósito de ideas, participando en lo que hacen las personas mayores. En cierto modo, esta participación es directa, al tomar parte en las opiniones de los adultos y al realizar así un aprendizaje. Pero por otro lado, es indirecta a través de los juegos dramáticos en los que los niños reproducen las acciones de los adultos y llegan así a saber que son sus semejantes. A los salvajes les parecería absurdo buscar un lugar donde no se hiciera nada más que aprender con el fin de poder aprender. Pero a medida que la civilización avanza, se amplía la distancia entre las capacidades del joven y las actividades de los adultos. El aprender por participación directa en las actividades de los adultos se hace cada vez más difícil, excepto en el caso de las ocupaciones menos avanzadas. Gran parte de lo que hacen los adultos es tan remoto en el espacio y en su significación que la imitación por el juego es cada vez menos adecuada para reproducir su espíritu. La capacidad para participar eficazmente en las actividades adultas depende así de un adiestramiento previo proporcionado con este fin. Se organizan instituciones intencionadas, las escuelas, y material exprofeso, los estudios.
Las tareas de enseñar ciertas cosas se delegan en un grupo especial de personas. Sin tal educación sistemática, no es posible transmitir todos los recursos y adquisiciones de una sociedad compleja. Aquella abre también un camino a un género de experiencia que no será accesible al joven si se le dejara adquirir un adiestramiento en asociación espontánea con los demás, puesto que se han dominado los libros y los símbolos del conocimiento. Pero a la transición de la educación indirecta a la sistemática acompañan peligros manifiestos. La participación en la actividad real, sea directa e indirectamente en el juego, es por lo menos personal y vital. Estas cualidades compensan, en algún modo, la limitación de las oportunidades disponibles. La instrucción sistemática, por el contrario, llega a ser fácilmente remota y muerta, abstracta y libresca, para emplear las palabras despectivas ordinarias. El conocimiento acumulado que existe en las sociedades inferiores se pone, por lo menos, en práctica. Se convierte en carácter. Existe en la profundidad de sentido que se atribuye a su nacimiento dentro de los intereses urgentes cotidianos. Pero en una cultura avanzada, mucho de lo que se ha de aprender se halla depositado en símbolos. Está lejos de su transmisión en actos y objetos familiares. Tal material es relativamente técnico y superficial. Tomando el tipo ordinario de realidad como medida, es artificial, pues esta medida está en conexión con las actividades prácticas. Tal material existe en un mundo propio, no asimilado a las costumbres ordinarias de pensamiento y expresión. Existe el peligro constante de que el material de la instrucción sistemática sea meramente el tema de estudio de las escuelas, aislado en los temas de la experiencia de la vida. Se está expuesto a perder de vista los intereses sociales permanentes. Adquieren gran importancia en las escuelas aquellos intereses que no se han incorporado a la estructura de la vida social, sino que siguen siendo en gran parte asuntos de información técnica expresada en símbolos. Así alcanzamos la noción ordinaria de la educación, noción que ignora su necesidad social y su identidad con toda asociación humana que afecta a la vida consciente y que la identifican con la información proporcionada sobre asuntos remotos y la transmisión de saber mediante signos verbales. La adquisición del alfabetismo. De aquí que uno de los más graves problemas que la filosofía de la educación ha de abordar es el método de mantener un equilibrio adecuado entre los modos de educación espontáneos y los sistemáticos, los incidentales y los intencionales. Cuando la adquisición de información y de destreza intelectual técnica no influye en la formación de una disposición social, la experiencia vital ordinaria no logra adquirir sentido, mientras que la escolaridad solo crea cultos ingeniosos, es decir, especialistas egoístas. Evitar un conflicto entre lo que los hombres saben conscientemente, porque se dan cuenta de haberlo aprendido por una tarea específica del aprender, y lo que saben inconscientemente, porque lo han absorbido en la formación de sus caracteres por el trato con los demás, llega a convertirse en una tarea cada vez más delicada en todo desarrollo de una educación especial.